estudiar la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo es la parábola más amada por las personas, es la más conocida de las parábolas de Jesús. De ella se han pintado cuadros, de ella se han hecho obras. ¿Soy claro? Porque es una parábola muy amada, es una parábola muy conocida, porque es una parábola que muestra la gracia y la misericordia de Dios como Padre. Esta parábola tiene tres personajes centrales alrededor de los cuales gira la parábola. Uno de ellos, yo sé que ustedes la conocen, es el papá, que representa a Dios, un padre amoroso que vuelve y recibe a su hijo, ¿sí? Que puede amar a su hijo a pesar de su rebeldía y lo recibe de nuevo en su casa. Tenemos al hijo menor, que es el personaje que tipifica a un hombre que realmente se arrepiente, a un hombre que vive un profundo y un genuino arrepentimiento y vuelve a la casa de su padre. Y tenemos al hermano mayor. El hermano mayor, ¿a quién tipifica en esta parábola? ¿A quién tipifica? Según lo que usted ha leído o alguna vez escuchó una predicación, ¿a quién creen ustedes que está aludiendo Jesús? Los que no vinieron el miércoles, porque los que vinieron el miércoles ya se dieron cuenta. ¿A quién? Ayer un hermano me decía, pastor, el hermano mayor es la iglesia, porque el hijo pródigo es el que se va de la iglesia y vuelve a la iglesia, y cuando vuelve el hermano mayor se enoja contra él y contra el pastor, y ¿por qué le das privilegios? Y a veces tenemos interpretaciones, pero realmente no es así, no es así, la parábola no va por ese lado, y muchas veces la hemos entendido por un lado incorrecto. Pero cuando uno empieza a estudiar el texto dentro de su contexto, uno se da cuenta que el hermano mayor está tipificando los fariseos y los saduceos en esta parábola. Vamos a empezar, miremos el versículo 1 y el versículo 2. Porque son tres parábolas que van juntas. La oveja perdida, son tres parábolas que el Señor dice juntas. La oveja perdida, la moneda perdida y termina con el hijo pródigo. Y todas tres están dentro de una misma conversación. Así que mire el versículo 1 y 2. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Nota usted que el Señor empieza y luego dice, y le refirió entonces esta parábola. Estas parábolas son la respuesta de Jesús a una murmuración en su mente y en su corazón de los fariseos y los saduceos. Y es que ellos murmuraban y decían, este se sienta a comer con publicanos y pecadores y lo recibe en su casa. Y como el Señor conocía las maquinaciones de su corazón, entonces el Señor refiere estas parábolas. Hemos estado hablando que en la mentalidad de los fariseos no cabía el hecho de que Jesús se acercara a los pecadores, de que Jesús hablara con los pecadores, de que Jesús se pudiera juntar, porque ellos decían, si este dice que viene de Dios, ¿cómo es posible que se pueda reunir, amar a los pecadores, comer con ellos, recibirlos? ¿Cómo es posible que Dios pueda tratar igual a los pecadores que a nosotros? Eran lo que decían los fariseos. Por su mentalidad legalista, en ellos no había espacio para la gracia de Dios en su vida. Amén. No había espacio para la gracia de Dios. Entonces lo que el Señor hace es hablar esta parábola precisamente para romper el esquema mental y para atacar la estructura religiosa de los fariseos. Ese es el propósito de esta parábola del hijo pródigo. Yo sé que muchos de nosotros la hemos entendido como el hermano que se va de la iglesia y está en el mundo 2 años, pero luego vuelve otra vez al Señor arrepentido. Pero hoy te vas a dar cuenta que la parábola no va para allá en ningún momento. La parábola no habla de eso. La parábola está hablando de la condición del hombre en el pecado y de la rebelión del hombre contra Dios. Básicamente de eso se trata esta parábola. Pero yo sé que todos en algún momento escuchamos o la predicamos. De hecho, yo una vez llegué a predicar de esa manera, de que la parábola significaba el hermano que se iba a la iglesia y volvía. Pero Jesús en ningún momento está diciendo esta parábola para poder dar pie a eso. La parábola realmente se basa en cómo el hombre cae y es destituido de la presencia de Dios, pero cómo en Cristo el hombre puede volver a Él. ¿Estamos? Por ese lado es que va la parábola, y por allí entonces la vamos a entender. El tema central de las tres parábolas, no solo de la del hijo pródigo, sino de la moneda perdida y de la oveja perdida, es el gozo que hay en el cielo cuando los pecadores se arrepienten. Ese es el tema central de la parábola, el gozo que hay en el cielo cuando los pecadores vienen al Señor. Así que hoy vamos a estudiar esta parábola y la vamos a dividir en 4 escenas.
en 4 escenas que está dividida la parábola. La misma parábola está dividida en 4 escenas. La primera escena de ellas es la escena de la rebelión. Cuando este hijo se va de casa, y vamos a empezar entonces a leer la parábola del hijo pródigo. Versículo 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él le repartió, ¿qué? Los bienes. Hermanos, aquí vemos un hijo que se cansó de vivir bajo la autoridad de su padre. Aquí vemos un hijo que se cansó de vivir bajo la cobertura, bajo la protección, bajo la provisión de su padre. Un hijo que llegó un momento en que dijo, ¿sabe qué, Cucho? Me voy, me aburrí, ya no más, yo me voy de la casa. De hecho, yo le pensaba poner a la parábola, dame lo mío, Cucho, pero mi esposa no me dejó, pero bueno. Este joven se rebela contra su papá y le pide la parte de su herencia y le dice, me aburrí, ya no quiero estar en esta casa, ya no quiero estar bajo tu protección, ya no quiero estar bajo tu provisión, dame la parte que me corresponde, que me voy. Ahora, nosotros no entendemos bien lo que aquí está sucediendo porque nosotros no tenemos la mentalidad de un judío. Jesús está hablando estas parábolas a un judío. En nuestra cultura es muy común que los jóvenes se vayan de la casa. En nuestra cultura es muy común que los jóvenes sean inclusive agresivos con sus padres y rebeldes con sus padres. Eso es muy común en esta cultura. Pero en la cultura del judío no, Señor. Esto que este joven está haciendo es una petición insolente contra su padre. Y esta parábola realmente es fuerte para los que la estaban escuchando que eran judíos, especialmente para los escribas y los publicanos. La petición del hijo era insolente, que significaba casi que pedir la muerte de su padre, porque un hijo no podía pedir la herencia hasta que su padre muriera. Así que en el fondo lo que este joven está queriendo es que su padre se muera y que le dé la herencia. Hermano, esto es una petición escandalosa, puesto que por la ley judía estaba establecido que ningún hombre tenía derecho a una herencia, a nada de la herencia hasta que su padre muriera. Aquí vemos un hijo mostrando su rebeldía, aquí vemos un hijo mostrando su ingratitud, aquí vemos un hijo mostrando el desprecio contra su padre. Eso es lo que muestra esta parábola. Es un hijo que está despreciando a su padre, que está despreciando la provisión, el cuidado, la gratitud, todo lo que su padre le ha dado, lo está despreciando, pidiéndole los bienes y diciendo, me voy, ya no quiero estar en esta casa. Es un acto profundamente rebelde. Además de que es una petición necia, porque el padre de esta parábola ejemplifica a Dios, o sea que era un buen padre. O sea que era un padre, mire, este joven lo tenía todo en esa casa. Lo tenía todo tanto que cuando él se va dice, hombre, en la casa de mi padre hay abundancia de pan, hay abundancia de comida, hasta los esclavos comen abundantemente. O sea, era una casa con mucha provisión, era una casa con mucha riqueza. Así que es una petición necia la que este joven está haciendo a este padre. Es una petición necia. ¿Sabes qué merecía este joven de acuerdo a la ley mosaica, a la ley judía, a la ley que el pueblo vivía en ese momento? ¿Sabe qué merecía este joven por su petición escandalosa y por su desprecio a su padre? Yo quiero que usted mismo lo mire. Póngale un separador a la parábola y vaya a Deuteronomio capítulo 21, versículo 18 al 21. ¿Sabe cómo se trataba un hijo rebelde? ¿Sabe cuál era la ley para un hijo rebelde? Se la voy a leer, la ley que Dios estableció para un hijo rebelde. Versículo 18 de Deuteronomio 21. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomará su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a la voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá, y así quitarás el mal de medio de ti. Y todo Israel va a oír esto y va a temer. ¿Qué era lo que se hacía con un hijo rebelde bajo la ley? Ahora sí estamos entendiendo cómo cambia la cultura, ¿no? ¿Cómo cambia la cultura? Para los judíos, un hijo rebelde establecido por Dios, cuando el hijo no hacía caso, era contumaz, era rebelde, no obedecía la voz de su padre y su madre,
El padre y la madre lo tenían que sacar al pueblo, le tenían que decir a los ancianos, a los gobernantes del pueblo: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz. Y cada persona del pueblo tomaría una piedra y lo matarían y quedaría lapidado. Esa era la ley para el hijo rebelde. ¿Cómo les parece? Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros tendríamos hijos? ¿Cuántos tendríamos hijos vivos bajo esa ley? Ahora, escuche esto. Una de las razones por las que nosotros tenemos una generación tan rebelde es porque los padres no quieren corregir a los hijos. Y hoy hay una filosofía muy humanista, ¿no? No, si tú le pegas, si tú lo corriges, le hieres y le dañas la autoestima. Entonces los padres no corrigen. Y uno ve esos niños a la edad de 4 o 5 años que son incorregibles, que son rebeldes. Los hijos por naturaleza nacen en pecado y tienen un corazón rebelde. Y si nosotros no corregimos su rebeldía, esa rebeldía va a aflorar y va a aflorar y va a aflorar. Y de ahí vienen los futuros delincuentes de la sociedad. Porque no hay unas restricciones. Dios es muy sabio en establecer leyes. Ahora sabemos que no estamos bajo esa ley, pero Dios en su sabiduría estableció esa ley para el pueblo. Así quitarás el mal de mi pueblo, dijo el Señor. Tremendo, ¿verdad? Eso, tremendo eso. Pero este joven por su rebeldía, ¿sabes qué merecía? Este joven por su rebeldía merecía la muerte. Merecía 2 cosas: la muerte o que el padre no le diera la herencia, porque por ley no estaba obligado a hacerlo. Es más, por ser el menor, a él le correspondía la tercera parte, porque para los judíos el primogénito se llevaba una porción doble. A este joven le correspondía una tercera parte. Pero ¿cuál fue la reacción del pueblo, del padre? El versículo 12 lo dice: y le repartió los bienes. O sea, el padre no hizo lo que él podía hacer bajo la ley, no lo hizo. ¿Sabe qué hizo el padre? Lo trató con gracia y con misericordia. Aquí vemos, desde el inicio de la parábola, estamos viendo la generosidad del padre. Desde el inicio de la parábola estamos viendo la misericordia del padre, que no establece la ley para sacar a su hijo para que lo maten, sino que dice: está bien. El padre accede a esta petición contumaz y rebelde de su hijo y le dice: si lo que quieres es irte, si lo que quieres es que te reparta los bienes, está bien, toma. Y dice que le repartió los bienes a ambos y el hijo menor se fue de la casa. Hermano, ¿qué motivó a este joven a irse de la casa? ¿Qué motivó a este joven a irse? Porque uno se tiene que preguntar, es decir, viviendo en una casa, ¿quién de ustedes es tan torpe? Yo no creo que aquí haya nadie tan torpe, que viviendo en una buena casa, teniéndolo todo, teniendo la protección, el cuidado, el amor del padre, teniendo la provisión, abundancia de provisión. Yo no creo que algunos digan: no, yo me voy de esta casa porque es que aquí no me quieren. No, es un tema casi que necio de lo que estamos hablando. Pero ¿sabe qué fue lo que motivó al joven a irse de la casa? Ahí está muy claro en la parábola. El versículo 13, por ejemplo, nos lo dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Lo que llevó a este joven a irse de la casa era que quería darse una vida de pecado que no se podía dar en la casa. O sea, fue el deseo, el anhelo de experimentar el pecado, de vivir el pecado. Este joven dijo: yo ya no aguanto esto, yo me voy porque yo quiero hacer otras cosas. Y eso es lo que muchos jóvenes hacen cuando se van de la casa. Muchos jóvenes se van de la casa para romper las restricciones de su padre, para salir de esa protección, de ese cuidado, pero también de esa disciplina que hay en la casa, para dar rienda suelta a su pecado. Y eso fue lo que este joven hizo. Se fue para dar rienda suelta a su pecado, para vivir de una manera perdida, para vivir una vida a sus anchas y encontrar el placer que él pensó que iba a encontrar allí, en medio del pecado. Saben, hermanos, esta parábola no representa, lo dije ahorita, al hermanito que se fue de la iglesia y volvió. Esta parábola, Jesús no está diciendo eso. Esta parábola es una representación de la caída del hombre, de la presencia de Dios, de la destitución del hombre de la gloria de Dios por causa de su pecado. Esta parábola es una expresión del evangelio de Jesús, de la rebelión humana contra Dios. Parece necio que un hombre haga eso, pero eso fue lo que hicimos. Hicimos algo necio. El hombre se fue de la casa de un padre amoroso. Mire, cuando el hombre cae, esta parábola es una representación de la caída aún desde el huerto del Edén. Cuando el hombre cae,
cuando el hombre es destituido, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Cuando el hombre cae, cuando el hombre sale de la casa de Dios, cuando el hombre desprecia a Dios en el huerto del Edén, el hombre está despreciando el señorío de un Dios grande, bueno y misericordioso. El hombre está despreciando la gracia, la provisión y el favor de un Padre bueno. Cuando el hombre peca, el hombre se está rebelando contra el mejor de los padres, que es Dios. El hombre está tomando la decisión más necia de su vida. El hombre está siendo destituido de la presencia misma de Dios. Ahora, como dice mucha gente cuando uno les habla del pecado original, pastor, todo eso por una manzana. Que la gente cree que es una manzana, ¿no? Nosotros sabemos que eso es una fruta, ¿no? Lo que el hombre come es una fruta, no es a veces una manzana. Pero todo eso por un mordisco, que Dios los haya echado y hayan quedado destituidos de la gloria de Dios por un mordisco. El problema no fue el mordisco. El problema fue la rebelión que hubo detrás del mordisco. ¿Soy claro? Es que el problema con el pecado es el Dios contra el que pecamos. Me gusta una frase puritana que leí, que dice: la grandeza destructiva y fea del pecado no está en el acto que cometemos, sino en la grandeza del Dios contra quien lo cometemos. ¿Soy claro? Porque hay gente que dice: ay no, pastor, eso fue un pecadito, me tocó decir una mentirita ahí, una mentirita para salirme ahí de ese cobrador, me tocó decirle que no estaba o que no tenía plata, pero eso es una mentirita, eso no es... El problema del pecado no radica en la grandeza del acto que cometas, sino en la grandeza del Dios contra el que tú cometes ese acto. El pecado es una rebelión directa y abierta contra Dios. Amén. Entonces lo que destituye al hombre no es la mordidita, es la rebelión que hay detrás. Es todo esto, y Jesús está siendo como muy claro, ¿no? Como muy ilustrativo con esta parábola. Hermano, y Dios habiendo podido aniquilar, porque ¿hubiera sido injusto Dios si hubiera aniquilado a Adán y Eva cuando pecaron? ¿Hubiera sido injusto? No. ¿El qué les dijo? El día que coman, morirán. Ese fue el decreto de Dios. El día que coman, vea, coman de todo. Porque hay gente que dice: ay no, Dios tan no, ¿cómo no les deja comer de ese arbolito? Dios les dijo: coman de todo, pero ese no me lo tocan. Y ellos justo comieron de ese, hombre. Hubiera sido injusto Dios si Dios hubiera acabado la raza, el género humano, aniquilado a Adán y Eva en ese momento. No. ¿Por qué? Porque se lo merecían. ¿Por qué? Porque Dios les había dicho que de ese árbol no comieran. ¿Soy claro? Pero Dios no hizo eso, que lo hubiera podido hacer por su propia ley. Por eso ve la parábola cómo encaja perfectamente con la caída del hombre. Dios hubiera podido aniquilar al ser humano en el momento de la caída, pero Dios no decide matar al hombre o acabar con el hombre en el momento de la caída, sino que al contrario, ¿qué hizo Dios? Los cubrió con pieles, cubrió su desnudez, pero los sacó del huerto. Los destituyó de su presencia, pero antes de destituirlos cubrió su desnudez. ¿Ven ustedes la misericordia, la misma misericordia de este Padre? Lo cubrió y lo dejó ir. Y lo dejó ir, no lo aniquiló, lo dejó ir detrás de su pecado. Eso fue lo que hizo el Señor con el hombre. Nos dejó ir detrás de nuestro pecado. Pero nunca se alejó, porque Dios tenía un plan para rescatar al hombre. Miremos la segunda escena. ¿Quedó clara la primera? La rebelión. Ven, porque la parábola no es del hermanito que se fue y volvió, no. La parábola es muy profunda. La segunda escena es la condición en la que cae este joven. Vamos a ver la condición. Versículo siguiente, versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo, ¿cómo? Perdidamente. Ahora, lo interesante de la parábola es que nos dice que este hijo cogió sus bienes, lo juntó, es decir, él cogió su herencia, las vacas, todo lo que le dieron, lo vendió y lo juntó en dinero y se fue con ese dinero. ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? ¿A una provincia qué? Ay, oye, ¿y por qué se habrá ido a una provincia apartada? ¿Por qué Jesús es tan específico y dice que se fue? Pero se fue a una provincia apartada. ¿Por qué? Donde nadie lo conociera y donde su padre no se le fuera a aparecer. O sea, él se trató de ir lo más lejos de su padre, porque uno no sabe, ¿no? Como todo buen padre, se vaya a espiar a su hijo. O le ponga un espía, un esclavo. Esclavo, venga, hágame el favor, espíeme a mi hijo a ver qué es lo que está haciendo, vaya y protéjalo. No lo...
Entonces el joven dijo, no, yo me curo en salud. Yo me voy donde nadie me conozca para poderme dedicar a mi vida de pecado y donde mi padre no me pueda ver. O sea, voy a buscar la provincia en un mundo muy lejano. Para allá se fue él. Para ese mundo de los cuentos que es muy lejano. Para allá se fue. Buscó la provincia más lejana. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. O sea, el hombre dijo, ahora sí, papá, a disfrutar la vida. ¡Ay, qué bueno! Ya no está papá, ahora sí puedo hacer lo que no podía hacer en mi casa. Entonces el hombre se dedicó a tomar, a rumbear, a meter vicio, a comprar droga y a prostituirse. Porque recuerdan cuando llega a la casa, lo que dijo el hermano mayor, y a este que viene de estar con prostitutas y de gastar todo tu dinero con prostitutas, sí lo recibe. O sea, el hombre se fue a vivir la vida que supuestamente le iba a dar el placer y la felicidad, lejos de las restricciones de un padre que está poniendo normas y que a toda hora está ahí con que sí, que no haga esto y que no haga aquello. No, yo me voy a vivir libre, libre como el viento, yo soy libre. Esa fue la canción del hijo pródigo. Hermano, esta es la razón por la que el hombre huye de Dios desde el huerto del Edén. El hombre trata de estar lo más lejos posible de Dios. El hombre huye de Dios por naturaleza, porque el hombre quiere pecar y no quiere un Dios que le estorbe su pecado. Las personas no quieren un Dios que les estorbe su pecado, por favor. Las personas quieren todo menos un Dios santo. Quieren un Dios de la lámpara de Aladino, alguien que no les cambie su manera de vivir, pero que les bendiga. Por eso el hombre huye desde el huerto del Edén. Recuerda cuando ellos pecaron, él se escondió. El hombre trata de estar lo más apartado, lo más lejos. Esa es la razón por la que el mundo rechaza a Cristo, porque lo aborrecen. Usted puede decir, ay no, pastor, la gente no aborrece al Señor. ¿Cuántos de aquí creen que la gente es enemiga del Señor? La gente no quiere a Dios en su vida. Nos cuesta creer eso, pero es la verdad. Porque la gente sabe que hay un Dios que incomoda su pecado, que hay un Dios que es santo, que nuestro Dios no es como se promete y se habla por allí. Nuestro Dios es un Dios que es santo y estorba el pecado. Mire lo que dice, se lo voy a leer, Juan 1:11. El apóstol Juan lo pone de esta manera: en el mundo estaba, hablando de Cristo, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Ven lo que está diciendo? Vino a lo suyo y ellos dijeron, no te queremos, Señor, no te queremos. Juan capítulo 3 versículo 19, Juan sigue con el argumento y dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas y no querían venir a la luz. La gente no viene al Señor porque no lo quiere a Él. Increíble. Increíble esto. La parábola, hermano, nos enseña esto. Tú podrías decir, no, pastor, pero hay gente que sí ama a Dios. Hermano, la Biblia es clara cuando dice que el corazón del hombre, no hay quien busque a Dios. El corazón humano, al Dios que realmente es Él, no lo quieren, porque la gente ama más sus tinieblas que la luz. Por eso, predicar el evangelio es un asunto tan fuerte. O sea, predicarlo bien. Porque usted puede llegar y decirle a alguien, venga a Cristo, que Él lo va a bendecir, el Señor va a bendecir su vida, su familia, eso le va a ir lo más de bien. Claro, a la gente le gusta eso. Claro. Y la gente no va a seguir a Dios, va a seguir a lo que Dios hace, supuestamente, que usted le está prometiendo. Porque hay gente que vende a Dios como un producto. Pero cuando usted le habla de quién es Él, de que somos pecadores y de que hemos ofendido a un Dios santo, pero que Dios dio la vida de su Hijo en la cruz para librarnos de nuestro pecado, ese mensaje es muy agresivo para el hombre. Pero es que el evangelio es así. El evangelio es un mensaje fuerte para el corazón humano. ¿Estoy siendo claro? ¿Vamos viendo por dónde va la parábola? Como lo dice Sproul, hermano, Dios no va a negociar la santidad con el fin de acomodarse a nosotros. La gente quiere un Dios que los bendiga, pero que no les incomode su vida de pecado. Y ese Dios yo no lo conozco.
Aunque obviamente nosotros no somos moralistas al predicar el evangelio, no le decimos a la gente, usted se tiene que entregar a Dios para que deje el trago, para que deje el vicio, pero tiene que dejar esto. No, Dios se encarga de transformar. Nosotros predicamos el evangelio y Dios hace la obra y Dios quita el pecado de la vida de las personas. Pero evangelizar es tan contundente es por eso, porque la gente rechaza a Dios porque sabe que Dios le va a incomodar su pecado. Y eso es obvio, eso es así. A mí la gente me dice, pero vení y esto, yo le digo, sí, eso va a pasar. Dios te va a incomodar tu pecado y tu vida. Eso va a pasar en algún momento. No podemos ilusionar a la gente con cosas falsas. Ahora, la historia de este joven se pone maluca. Uy, esta parábola, ¿sabe qué me encanta? Usted ve esas películas de drama que lo van llevando y usted dice, ay, ¿cómo le pasó eso? No, eso es lo máximo. Y de pronto usted dice, ¿qué? ¿Le pasó otra cosa? Uy, no. ¿Qué? ¿Y otra? Así es la parábola del hijo pródigo. El Señor empieza a mostrar lo que empieza a suceder en el corazón de este joven. Y ahora las cosas se le ponen malucas a este joven. Ahora las cosas se le ponen malucas. Mira lo que empieza a suceder. Por favor, mírenlo en el versículo 14. Donde este joven pensaba encontrar el placer, miren lo que encontró. Versículo 14, estamos hablando de la parábola del hijo pródigo. Versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó ¿a qué? A faltarle. ¡Ay! Este joven dijo, no, yo me voy a dar la vida a mis anchas, me voy a pecar. Pero cuando todos sus bienes los desperdició, justo en ese momento vino una gran hambre a aquella provincia. Ahora, escuche esto. El descontrol de este joven, el descontrol moral, la falta de restricción, lo llevó rápidamente a la bancarrota. Porque dice la Biblia que muy rápidamente el joven desperdició sus bienes. Rápidamente el joven se acabó con toda la herencia del papá. Eso fue rapidito que se lo malgastó. Hermano, porque el carácter destructivo del pecado es tan fuerte que el pecado nos lleva a la miseria y lleva al hombre a la miseria en un momento muy rápido. En un momento muy rápido. El pecado lleva al ser humano a la bancarrota. La primera consecuencia que este joven empieza a experimentar es que desperdicia su vida. O sea, aquí el joven empieza como a abrir los ojos del mundo en el que se metió y a decir, Dios mío, ¿yo qué hice? ¿Qué estoy haciendo? Lo primero que el joven se da cuenta es que empieza a desperdiciar su vida, su dinero, su herencia, su tiempo. Y se gastó todo. ¿Usted se imagina la cara de ese joven de llegar con un montón de plata a prostituirse, a tomar, a hacer mil cosas? Cuando un momento se toca el bolsillo y no tiene un peso ni para comer. ¿Le parece a usted trágico? ¿Le parece a usted trágico o no? ¿Y sabe qué es lo más trágico? Que cuando todo lo hubo malgastado, justo en ese momento, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Llegó una gran hambre a aquella provincia. No, este man sí. ¿Usted ha escuchado esa frase que dice, se le juntó el hambre con la necesidad? A el hijo pródigo se le juntó el hambre con la necesidad. Ahí está pues, para que vea la rebeldía, ¿a dónde lo llevó? Vino una gran hambre a aquella provincia. Permítame pensar en algo. Porque justo en el momento, Jesús es muy... A ver, la palabra de Dios es perfecta, amén. La palabra de Dios es perfecta y el Señor nunca dice una sola palabra si no está profundamente aplicada. ¿Por qué viene justo una gran hambre en el momento preciso cuando todo se lo hubo malgastado? Uno dirá, no, eso fue un castigo, se le juntó el hambre con la necesidad. Pero ¿saben? En lo personal, cuando leo esta parábola y cuando leía esta parábola, desde la soberanía de Dios, entendiendo que Dios es el que tiene control de todo, ¿o no? ¿O hay algo que a Dios se le sale de las manos? ¿Será que a Dios se le salió de las manos el hambre de esa provincia? Y Dios dijo, ay, ¿cómo no mandé la lluvia? Ay, se me olvidó agendar la lluvia para que lloviera, ve, y no llovió, y mira el hambre en que quedó esa provincia. ¿Será que a Dios le pasa eso? No. Si el hambre vino, es porque Dios, ¿qué? La permitió. ¿Dios no es hacedor de mal? No. Él es el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Del corazón de Dios no emana nada malo. Pero Dios sí lo permitió. Y lo permitió con un propósito. Y es que esa hambre aprisionara el corazón del muchacho para que empezara a pensar en la abundancia de pan que hay
en la casa de su padre. Si ese hambre no llega, el pelado nunca piensa en eso. Pero entonces Dios orquestó en su amor todas las circunstancias para coger a este pecador y llevarlo a pensar en su arrepentimiento, en la soberanía de Dios, en la misericordia de Dios, la que orquesta los acontecimientos. ¿Y sabe por qué? Porque cuando Dios quiere extender su misericordia a alguien, si Él tiene que mover el cielo y la tierra para hacerlo, lo va a hacer. Porque cuando Dios quiere llevar a un pecador al arrepentimiento, si Dios tiene que mover el cielo y la tierra, lo hace, pero lo lleva. Porque es una gracia soberana de Él. Un gran ejemplo, el apóstol Pablo. Aquí entre nos, ¿quién se hubiera atrevido a predicarle al apóstol Pablo? Un man que andaba como sicario matando al cristiano que le atravesara. El man andaba era así. ¿Quién de ustedes hubiera salido? Saulo, detente, tengo un mensaje para ti. Cristo te ama. Tiene un propósito para ti. Soca. Lo vuelve picadillo. ¿No? ¿Sabe a quién le tocó evangelizar a Saulo? ¿Quién evangelizó a Saulo? Jesús mismo se apareció en el camino a Damasco, lo tumbó del caballo, le rodeó con un resplandor de gloria y le dijo: Saulo, tú eres torpe. Esa es la frase de dura cosas, de dar cosas contra el aguijón. Es como cuando el buey pega patadas a algo que le ponían atrás precisamente para que, era como un palo con una puntilla para que no hiciera eso, para pujarlo a arar. Cuando el buey daba patadas, lo que hacía era romperse el pie allí contra ese clavo. Y Jesús le está diciendo eso: tú eres torpe, Saulo. Dura cosa es de dar cosas contra el aguijón. ¿Por qué me persigues? Yo soy Jesús. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué quieres que yo haga? Cayó rendido. O sea, el hombre, Dios lo evangelizó, Jesucristo lo evangelizó y cayó rendido. Y no solo lo evangelizó, el Señor orquestó el plan de discipulado. En ese momento fue y se le apareció a Ananías y le dijo: Ananías, en visión, necesito que me discipules a Saulo de Tarso. ¿Qué? No, te reprendo vos, te reprendo. ¿Qué? No. Sí, Ananías, necesito que me discipules a Saulo. Señor, pero si él está matando, ¿qué quieres que me mate, que me eche a la cárcel o qué? No, instrumento escogido me es este, quiero que lo discipules. O sea, el Señor se encargó de evangelizarlo y de ponerle un discipulador al lado. Y cuando Dios quiere traer a alguien a su gracia, el Señor se vale de todos los medios para traerlo. ¿Ven ustedes cómo la soberanía de Dios opera en la vida de este joven de la parábola para llevarlo de retorno a su casa? Es el mismo Dios. Pero ¿saben? Esto es como esas películas de suspenso. La cosa se pone más dura. O sea, no solo lo perdió todo, no solo vino una gran hambre, sino que mire lo que dice el versículo 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara a los cerdos. ¿Tú sabes lo que significa esto para un judío? Tal vez usted dice, desde esta mentalidad latina, usted dice: ay, consiguió chamba, le fue bien. Por fin consiguió chamba. ¿Tú sabes lo que significa para un judío recibir un trabajo para apacentar cerdos? Nunca lo haría aunque se esté muriendo. Nunca, porque el cerdo era el animal más inmundo, impuro para un judío. No se atrevía ni a tocarlo. Este trabajo es la degradación más inimaginable para un judío. ¿Tú sabes lo que están pensando aquí los judíos que están escuchando la parábola? Ay, Señor. Los discípulos, yo me imagino con esta cara: ay, Señor, te van a matar. Los judíos te van a matar. Y el Señor: este joven se va a apacentar cerdo, lo más inmundo, lo más despreciable, un trabajo que nunca haría, pero el hambre lo llevó a eso. ¿Cuántos de aquí dice: yo no me como tal plato nunca? Y un día llegaron con un hambre de esa casa y solo había lentejas. Y esa lenteja le supo a pavo. ¿Cómo el hambre lo presionó a hacer algo que él dijo: yo nunca haré eso? El hambre lo presionó a recibir un trabajo. Pero ahí no termina todo. La parábola llega a un punto donde usted dice: el Señor la sacó del estadio. O sea, llegó al extremo de los extremos en la parábola. La imagen más gráfica de la parábola. Miren el versículo siguiente. Y este joven deseaba llenar su vientre
de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. O sea, no solo le tocaba apacentar cerdos, cuando los apacentaba, él miraba la comida de los cerdos y decía, ay, si yo pudiera comer, pero no lo dejaban. Oye, las algarrobas, bueno, es como si nosotros hiciéramos el aguamasa, ¿no? La aguamasa que le dan a los cerdos. ¿Quién de aquí ha algún día anhelado? Porque dice que él anhelaba, no dice que quería, dice anhelaba comer las algarrobas. ¿Quién de aquí algún día se ha levantado diciendo, uy, anhelo comerme una aguamasa bien rica hoy, bien fría? ¿Quién de ustedes se ha levantado con un anhelo de aguamasa? Nadie. Pero este joven llegó a un punto tan extremo en su vida, de tocar tanto fondo, de tener tanta hambre, que anhelaba comer las algarrobas de los cerdos. Pero lo más duro era que nadie le daba. O sea, una cosa es anhelar eso y otra cosa es que le digan, no, mijo, usted eso no se lo puede comer. No, mijo, déjelo ahí que eso es para los cerdos. Sigue aguantando hambre. Esta parábola es una completa ofensa para un judío, especialmente irritante para los fariseos y escribas que sabían a qué se refería el Señor. Jesús nunca fue políticamente correcto. De decir, no, yo voy a matizar el evangelio, a ver si esto se me... Sí, el Señor nunca suavizó la vaina. A veces uno cuando estudia la palabra del Señor y se encuentra con verdades profundas y fuertes, a veces uno dice, ay no, yo cómo voy a predicar eso a la iglesia. A veces se llega a pensar, ay, ¿y si se me va la gente? Pero ¿sabe qué me gustó? El Señor nunca fue políticamente correcto con el evangelio. El Señor habló la verdad, porque es la verdad la que hace libres. Dígale que está a su lado, lo que te hace libre es la verdad. Es la verdad. O sea, no es una verdad matizada ni suavizada. A veces nosotros, no, yo qué le voy a decir a este man que es pecador. No, venga, tú sabes que todos cometemos errores, ¿no? En la vida todos cometemos errores, pero Dios nos ama, que nos perdona los errores y mandó a su Hijo en la cruz para morir por todos los que cometemos errores. Y si lo recibimos, Él nos va a bendecir. Eso no es evangelio. Es la verdad del evangelio la que hace libre la mente y el corazón humano. Hermano, este joven es una vergüenza para cualquier judío. Yo creo que un padre que estuviera escuchando esta parábola decía, mucho desgraciado, yo ese hijo, mejor dicho, no lo dejo salir de la casa, que lo apedreen, lo que se merece. Era una verdadera vergüenza para cualquier judío este joven. Todo judío estaría avergonzado de un judío que cuida cerdos y que quiere comer algarrobas. Su estado de degradación fue total. ¿Cuántos creen que este joven tocó fondo? Déjeme decirle algo. Ese joven éramos usted y yo en nuestra vida de pecado. Porque lo que el Señor está mostrando, esta es la condición en que el hombre cae sin Dios. Cuando el hombre se rebela y rechaza a Dios, la condición pecaminosa y degradante a la que el hombre llega es profunda. La miseria del pecador es profunda. La vida de un hombre sin Dios es una total miseria. Aunque por fuera los vea bonitos, aunque usted diga, ay no, pero yo conozco a tal persona que no es cristiana. Por ejemplo, mi jefe no es cristiano y andan que auto y tiene que familia y aunque por fuera usted aparentemente vea una vida bien puesta, hermano, la Biblia describe que el corazón del hombre sin Dios es miserable. Es miserable, es hambriento, hay un anhelo, un deseo de felicidad, hay una destrucción, hay un resentimiento, hay una soledad, hay una amargura, hay un vacío, hay un rechazo. El corazón de un hombre sin Dios es lo más podrido y degradante. Yo creo que no hay imagen más gráfica que esta. Anhelaba comer las algarrobas de los cerdos. Una persona sin Cristo anhela comer algarrobas para saciar su necesidad. El hombre, por causa del pecado, ha llegado a niveles inimaginables. A niveles inimaginables. Este joven llegó a lo más degradante de su vida. Hermano, un hombre sin Cristo puede llegar a un nivel de pecaminosidad impresionante. ¿Quiere que se lo lea? Apúntelo, lo lee en su casa. Me gusta cómo lo explica Romanos capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. No se los voy a leer todos, pero lo voy a leer como Pablo lo habla en Romanos capítulo 1, versículo 25 al 32. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira,
honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó, o sea, como el hombre no quiso tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros. Mire este. De igual modo los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer toda cosa que no conviene, estando atestados de toda maldad, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, ojo, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que se complacen con los que las practican. Les dicen, bravo, qué bueno. ¿Nota usted el punto de degradación de la raza humana? Es más, algo interesante de lo que Pablo está hablando aquí es que el hombre llegó a un punto tan extremo de su degradación moral que cambiaron el uso natural y se acostaron hombres con hombres y mujeres con mujeres, y del mismo modo pero en el sentido contrario. El hombre llegó al punto de degradación total en su vida que se acostaron. Mire, dentro de la mente de Dios eso es abominación. Ahora, no somos homofóbicos, queremos que ellos se conviertan, pero la Biblia muestra que el homosexualismo es una aberración extrema del pecado, es una degradación absoluta de la pecaminosidad humana. ¿Por qué creen ustedes que Dios destruyó a Sodoma y Gomorra? Por la homosexualidad, porque es un extremo de la degradación inmoral y humana. Ahora, sabemos que el homosexual delante de los ojos de Dios es igual que el que es heterosexual pero es adúltero. ¿Soy claro? Son iguales, y ambos, si no se convierten, se van a ir al infierno por su pecado. Pero lo que yo quiero mostrar es lo que dice Romanos, es que la homosexualidad es un extremo de la degradación moral humana. El hombre cayó en un punto de miseria por haberse apartado de Dios, que era casi que incoherente e impensable. Vamos a la tercera escena, el arrepentimiento. Miren el versículo siguiente, por favor, versículo 17. Cuando este hombre estaba en esta situación tan miserable que quería comerse las algarrobas de los cerdos y nadie le daba, cuando este hombre estaba en esta condición, mire el versículo 17. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí muero de hambre? Note usted lo que él dice, volviendo en sí, las circunstancias, todo lo aprisionó y lo llevó a meditar. Y por las circunstancias este hombre dijo, hombre, tantos jornaleros, tantos esclavos hay en la casa de mi padre que tienen abundancia de pan y yo aquí muero de hambre. El arrepentimiento, hermano. Fueron las circunstancias. ¿Qué fue lo que llevó a este joven a arrepentirse? Todo lo que le pasó. Y ustedes ven que hay una presión en las circunstancias para que él entre en sí. Ahí yo veo la soberanía de Dios operando para que este joven entre en sí y diga, Dios mío, ¿yo qué he hecho? ¿Yo qué he hecho? Miren, hermanos, les voy a romper el coco a algunos que les gusta pensar. Para que piensen, porque yo creo que Dios quiere cristianos inteligentes. Una de las razones por las que Dios, ¿usted no ha visto que hay gente que dice, si hay un Dios tan bueno, ¿por qué existe el mal? ¿No ha visto? Y nosotros tratamos de dar mil explicaciones. Si hay un Dios tan bueno, ¿por qué hay tanta maldad? Una de las razones por las que Dios le permite a la maldad existir es porque la maldad nos presiona a buscar un Dios bondadoso. Imagínense por un momento que no hubiera maldad en el mundo. Le aseguro que nadie buscaría a Dios. Empezando porque eso es incoherente, porque el corazón del hombre malo es obvio que va a haber maldad. Pero si no hubiera maldad que golpeara, que lacerara, que afectara el corazón, nadie buscaría a Dios, porque no lo necesita.
Una de las razones por las que Dios le permitió al pecado existir es porque el pecado nos lacera tanto que nos lleva a mirar nuestra condición y nos hace voltear hacia la cruz, hacia la misericordia de Dios y recibirla. Es más, voy a voltearle más la cabeza a algunos. ¿Ustedes saben que Dios hubiera podido aniquilar a Satanás cuando se rebeló con sus ángeles o no? Cuando Él se rebeló en el cielo, ¿Dios había podido aniquilarlo por completo? ¿O de una llevarlo y aprisionarlo y encerrarlo y no dejarlo hacer nada más? Pero Dios permitió que Satanás inclusive llegara al hombre a tentarlo y bajara a esta tierra. ¿Por qué Dios permite que Satanás esté libre? Se lo dejo para que la investiguen. No, mentira, no lo va a mandar con esa carga a la casa. Dentro del entendimiento soberano de Dios, nada se escapa de su perfecto plan de redención del hombre. Dios le permitió a Satanás existir, porque en últimas, Satanás se convierte en un instrumento de Dios para llevar a los hombres al arrepentimiento. El mismo Satanás está bajo el control soberano de Dios. Nosotros pensamos que hay gente que tiene la idea de una teología dualista, es decir, que Satanás tiene el mismo poder que Dios. Y ojo que si eso fuera así, nunca tendríamos garantías de que el bien iba a vencer sobre el mal, porque tenemos dos poderes iguales. No, Dios es todopoderoso, Satanás llega hasta donde le alcanza la cadena. Su poder está limitado por la soberanía de Dios. Su operación está limitada por la soberanía de Dios. Cuando Satanás iba a tentar a Job, ¿a quién le tuvo que pedir permiso? A Dios. Dios, ¿me dejas tocarlo? Cuando Satanás iba a zarandear a Pedro, ¿a dónde tuvo que ir? A Dios. Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte y lo permitimos, pero hemos orado por ti para que tu fe no falte. ¿Ven cómo Dios utiliza y orquesta la misma maldad, aunque Él no la provoca? No la provoca, porque si Dios provocara la maldad no fuera santo, pero Dios sí la permite, porque es la maldad la que lleva a las personas al arrepentimiento, porque fue la maldad la que llevó a Cristo a la cruz, porque fue Satanás quien llevó a Cristo a la cruz. ¿Quién entró en Judas para que entregara a Jesús? Dice la palabra clarito, y Satanás entró en Judas. Y cuando Satanás lleva a Jesús a la cruz, Satanás se alegra con todos sus demonios y dice, lo hicimos, muchachos, lo matamos. Y Dios desde arriba con los ángeles se ríe y dice, sí, muchachos, muchas gracias. Eso es lo que necesitamos para que salvara a la humanidad. La orquestación soberana de Dios, donde hay control de todas las cosas. ¿Ven ustedes el Dios que tenemos? ¿O no? Ahí los dejo para que sigan leyendo y estudiando la Biblia. La idea es que sigamos profundizando en estos temas, que cuando usted se da cuenta de ese Dios maravilloso que tenemos, usted dice, wow, ese es mi Padre. Nada se le sale de las manos a mi papá. Miremos lo que este joven meditó. ¿Cuál fue la meditación allí en el texto? ¿Qué fue lo que el hombre meditó en su cabeza? ¿Qué fue lo que él dijo? Porque yo me imagino a este muchacho, bueno, no, yo me voy a volver para la casa de mi padre, pero la primera pregunta que surge es, ¿qué le digo? ¿Sí o no? Imagínese usted en esa, usted se fue de la casa rebelde, se gastó todo y usted se va a volver. ¿Qué es lo primero que usted piensa? No, yo, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Mire, eso fue lo que hizo versículos 18 y 19. Cuando él vuelve en sí dice, me levantaré. Iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Este pensamiento, por eso les decía, la tercera escena es el arrepentimiento. Porque en la parábola del hijo pródigo, recuerden que no es el hermanito que se fue de la iglesia y luego volvió, no. Está hablando de la caída radical del hombre, de la destitución de la presencia de Dios. De eso habla la parábola en su significado original. Este joven es el prototipo de un genuino arrepentimiento. De un genuino arrepentimiento. Este joven pudo maquinar y pudo pensar otra cosa. No, ¿qué le digo? Le voy a decir, va a llegar a la casa y le voy a decir, a ver, ¿qué le digo? Le voy a decir, Padre, tú sabes que te amo. Y que todos cometemos errores, ¿o no? ¿Tú has cometido errores en la vida? Sí, también. Joven, ¿cuántos errores cometiste de joven? Yo creo que me entienden, ¿no? Soy muy joven, muy muchacho, no he cumplido los 18. No, los 30, porque para los judíos la mayoría de ahora los 30. No he cumplido los 30, soy muy muchacho. Entonces, Padre, pues me equivoqué, aquí estoy. ¿Me recibe o qué?
Haga todo bien, papá, todo bien, Cucho, de una, empecemos de nuevo. No. Este joven lo que pensó en su corazón, movido en arrepentimiento, dijo, le voy a decir la verdad, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. He pecado contra el cielo y contra ti. Mi pecado, Padre, no fue solo contra ti, mi pecado fue contra Dios también. De boca de un judío decir eso. Pequé contra ti, contra el Señor. Te ofendí tanto que ya no soy digno de ser llamado tu hijo. No soy digno de ser hijo de un papá tan bueno. Estás en todo tu derecho de quitarme y destituirme de mi paternidad. Pero por favor, hazme como uno de tus esclavos y dame comida. Eso es lo que le dice. Hazme como uno de ellos, pero déjame vivir acá y por lo menos comer acá, papá, porque me estoy muriendo de hambre. Tremendo, ¿no? Él dijo, le voy a decir eso. Esto representa, hermano, realmente el intenso dolor que se vive en el arrepentimiento. Escucha, ¿cuántos saben que la salvación es gratis? Ya lo hemos predicado. Siendo justificados gratuitamente por su muerte en la cruz. Lo predicamos hace 15 días en la predicación que se llamaba Tremendo Lío. Por gracia sois salvos por medio de la fe. No hay que pagar nada. Esto es salvación, es gratis. Por gracia, por la obra de la cruz. Pero el dolor que se vive en un verdadero arrepentimiento es profundo. El verdadero arrepentido, el que se arrepiente, es aquel que es consciente de su pecado y de su condición pecaminosa y dice, he ofendido a un Dios santo, he ofendido a mi Dios, he ofendido la santidad de mi Dios. Necesito a Cristo para que me perdone. El verdadero arrepentimiento nace cuando uno entiende su propia condición y la ofensa que uno le ha causado a la santidad de Dios. Escucha, hermano, el verdadero arrepentimiento no viene cuando pensamos en las bendiciones de Dios. Por eso yo no voy con ese evangelismo, dígale a la gente que Dios lo va a bendecir, no, dígale a la gente la verdad. Obvio que si se arrepiente, toda la provisión y la bendición de Dios va a venir como hijo que es Él, Dios le va a guardar, le va a sostener, le va a proveer, pero cuando sea hijo. Pero el verdadero y genuino arrepentimiento no viene de las bendiciones, de pensar en las bendiciones, viene de pensar en nuestra condición y en nuestro desprecio contra la santidad de Dios. Cuando eso pasa, hay un verdadero arrepentimiento en el corazón. Hay gente que lleva años en una iglesia y nunca se ha convertido. Yo hablaba con alguien esta semana, más de 12 años yendo a una iglesia. Me dijo estas palabras, me siento tan mal. Porque uno veía que iba a la iglesia, pero nunca pasaba nada. Me siento tan mal. Siento que no sirvo, que no valgo nada, que mi vida no es nada. Necesito a Dios urgente en mi vida, porque he pecado. Necesito al Señor en mi vida. Mi vida no es nada, no vale para nada sin Dios. Le dije, llegaste por fin a tu momento de conversión. Después de 12 años de ir a una iglesia, por fin empiezas a entender lo que significa el arrepentimiento. Porque yo me pregunto, ¿cuántas de las personas que van a una iglesia cristiana han experimentado realmente un genuino arrepentimiento? Han experimentado el sentir su condición de pecadores y saber que necesitan a Cristo en su vida. Yo a veces, con mucho respeto digo, pueden ser muy pocas. Y por algo dice la Biblia, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y la puerta es angosta. Yo creo que la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es, ¿he vivido realmente un arrepentimiento genuino en mi vida? Ayer hablaba con alguien de la iglesia. Le decía, tienes que preguntarte eso. Porque cuando uno vive un arrepentimiento genuino, la vida de uno da frutos dignos de arrepentimiento. Uno empieza a amar las cosas de Dios. Uno empieza a amar la misericordia. ¿Cómo creen ustedes que terminó este joven cuando volvió a la casa? ¿Se quería ir? No, ya probó, ya sabía. Él amaba la casa de su padre. Una vida arrepentida produce verdaderos frutos de arrepentimiento.
Cuando yo veo un creyente que años y años yendo a una iglesia, pero su vida no refleja pasión por las cosas de Dios, amor por las cosas de Dios y un anhelo por vivir en santidad, yo empiezo a dudar de su verdadera conversión y de su nuevo nacimiento. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer, hermanos, realmente. Por último, y terminamos a la escena más maravillosa, llegamos de la parábola. Después de caminar esa trocha con este joven rebelde, llegamos a la escena más maravillosa, el retorno a casa. Versículo 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó, hermanos. Hermanos, este es el mejor momento de la parábola. Dice que el joven dijo: voy a mi casa. Y usted se imagina ese joven, medite por un momento, viene andrajoso, sucio, oliendo algarrobas, flacuchento, con hambre, ojeroso, con barba, así, peludo, sin zapatos, con las uñas largas untadas de barro, casi irreconocible. Pero cuando viene a casa, el padre se asoma y dice: no puede ser, ese es, sí parece, ese es mi hijo. Y dice que fue que movido a misericordia. Escuche, este padre fue movido. Esa frase es impresionante. Fue movido, eso fue lo que más golpeó a los fariseos. Fue movido a misericordia. Es decir, este padre no hizo lo que debía hacer. Este padre olvidó el desprecio. Este padre olvidó que ese joven había hecho quedar mal a esta familia. Ese padre olvidó las burlas de sus vecinos. Ese padre fue movido a misericordia y olvidó el pecado para salir corriendo detrás de ese hijo. ¿Saben qué significa salir corriendo? Y que no era fácil para un judío, porque un judío usaba falda y tenía que amarrarse, hacer un poco de cosas para poder salir corriendo. Este padre sale corriendo al encuentro de su hijo porque tenía tantas ganas de volverlo a ver que no se las aguantaba. Hermano, eso muestra el deseo, la alegría. No se pudo contener. Cuando lo vio, salió corriendo detrás de él, se echó sobre su cuello y lo besó, porque ese es el amor de un padre por un hijo que vuelve a casa arrepentido, que ha entendido lo que vivió en el mundo, que ha entendido el dolor, que ha entendido la bajeza, la vileza, y llega a su padre. Este padre lo abraza oliendo a lo que olía. Este padre lo abraza y lo besa. Es impresionante la misericordia y la gracia que Dios tiene por el pecador arrepentido. Esta escena es el núcleo de la parábola. Esta escena está puesta allí para responder a la pregunta de los fariseos y los escribas: ¿por qué este come con pecadores y publicanos? Jesús les está diciendo: ¿sabe por qué? Porque yo he venido a salvarlos a ellos, a decirles que se puede retornar a casa, que se puede volver a casa, porque la misericordia y el amor de Dios les es abierta. La cruz, hermanos, es la mayor muestra latente del amor y la misericordia de Dios por un mundo impío y rebelde. De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera que fue capaz de clavar a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda. ¿Cuál fue la respuesta de su padre? Porque miremos que cuando el hijo llega, el hijo le dice, miren el versículo 21, el hijo le dijo: padre, justo le dijo lo que había pensado: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Padre, hazme como un esclavo, como un jornalero, hazme como uno de ellos. Su deseo de arrepentimiento era genuino. Yo creo que en medio de lágrimas y el dolor, este joven le dijo: padre, ya no me llames hijo, hazme un esclavo, papá. Pero ¿cuál fue la respuesta del padre a la petición del muchacho arrepentido? Versículo 22. Pero el padre le dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido y vístanle, pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¡Wow! Esto es maravilloso. Saquen el mejor vestido, le dice a sus criados. ¿Saben para quién era el mejor vestido? Por si algún día llegaba un huésped de un alto honor a la casa, había un vestido especial para él. Si algún día llegaba alguien de muy alto honor, un huésped que debía atenderse con toda la alta, se le sacaba el mejor vestido.
Y este padre dice, saquen el mejor vestido. Yo creo que los esclavos decían, pero ¿cómo lo vas a sacar? Sáquenlo y pónganselo. Pongan un anillo en su mano. ¿Saben qué es un anillo para un judío? En la familia judía un anillo es un símbolo de autoridad. Póngale un anillo que diga que él tiene la autoridad de esta familia de nuevo. Y póngale un calzado nuevo en sus pies. Solo los hijos y los amos usaban calzado. Los esclavos no podían usarlo. Y acuérdense que este joven venía de ser un esclavo de esa provincia. Siendo un hijo cayó a ser un esclavo de la maldad y el pecado. Y él venía esclavizado de esa provincia. El papá dice, ya no es más esclavo. Saquen zapatos y restitúyanle por completo a su condición de hijo. El padre mostró todo su amor. Le dijo, ¿qué esclavo? Tú eres mi hijo amado. Has vuelto y tienes toda la autoridad y el derecho legal de estar en esta familia. ¿Recuerdan Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder legal de ser hechos hijos de Dios. Esta escena muestra la restitución. Dios nos tomó en Cristo, nos vistió con un manto de justicia. Nosotros veníamos de nuestro pecado andrajoso, con ropas manchadas por el pecado y la maldad. Pero el Padre quitó esas ropas y puso la ropa de Cristo, la justicia de Cristo. Nos vistió de Cristo, un vestido nuevo, dice la Biblia, vestido del nuevo hombre creado según Dios. El Padre nos puso un vestido nuevo, nos puso un anillo de autoridad, porque con Cristo, dice la Biblia, somos coherederos del reino de los cielos. Abrió todas las riquezas del reino de los cielos y dijo, ahora lo que es de Cristo es de ustedes. Hay promesas garantizadas y establecidas en Cristo para nosotros. Y nos puso unos zapatos nuevos y nos dijo, ustedes quedan totalmente restituidos a la posición de hijos. Amén. Dígale al que está a su lado, eres un hijo. Eres un hijo amado. Eres un hijo restituido. Si tú has creído en Cristo, eres un hijo y gozas de los beneficios de un hijo. Ustedes no saben cuánto he tenido esta semana que aconsejar personas y hablar con ellas para que crean esto y decirles, personas de nuestra iglesia, decirles, tú ya eres un hijo, tienes todo a tu favor, tienes todo. Dios no te da la herencia por partes, Dios no te da la herencia por porciones. Él abrió el cielo en Cristo para ti, la paz de Dios sobrenatural, el gozo de Dios sobrenatural. El Espíritu Santo sin medida, que da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, dice Romanos 5:5, por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Todo te fue entregado en la cruz del Calvario. El problema de los creyentes es que o no entendemos lo que se nos entregó o no lo creemos. Conclusión. ¿Cómo termina la parábola? Concluyo. ¿Cómo termina la parábola? En una fiesta. Versículo 23. Y traigan, dice el Padre, el becerro más gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta, porque nuestro hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hermano, hubo una fiesta en esa casa porque el hijo perdido volvió. Las tres parábolas, la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo, las tres terminan en una fiesta que quiere mostrar cómo Dios se goza cuando los pecadores vuelven a casa a través de Cristo. Hay un gozo en los cielos, hay alegría en el corazón de Dios. Lo que más alegra y goza el corazón de Dios es que los pecadores se arrepientan en Cristo y vuelvan a Él. ¿Cuántos de aquí quieren alegrar el corazón de Dios? ¿Cuántos han dicho, yo quiero alegrar tu corazón, Señor? ¿Cuántos han orado así? ¿Cuántos han cantado, cuántos han cantado, quiero ser la alegría de tu corazón? Predica el Evangelio a toda criatura. Habla de Dios, que cuando la gente se convierta, tú vas a provocar una fiesta en los cielos.